Estamos en el horario del curso de Cultura Guatemalteca y aperturamos la primera parte de la guía número 4. En esta guía vamos a estar hablando de lo que son las danzas tradicionales y las danzas populares que hay en Guatemala. Vamos a ir al primer tema. Si bien recuerdan, la semana pasada tuvimos una sección de la marimba y estuvimos hablando de qué es la marimba. Recuerde que la marimba está declarada como instrumento autóctono como parte del patrimonio cultural de Guatemala, pero también fue declarado como símbolo patrio. Hablamos de que el 20 de febrero es que se hace la celebración o se hace el reconocimiento al Día de la Marimba y también recuerde que hablamos respecto a lo que es la marimba, hablamos de que también hay tipos de marimba, ¿verdad? Está la marimba de tecomate, la marimba sencilla y la marimba doble o cromática. Es parte de lo que se elabora acá en Guatemala, es parte de la identidad cultural de nuestro país. Acá nos da un pequeño referente respecto a lo que es la marimba. Y recuerde, aquí dice es un instrumento de Guatemala, se ha hecho internacionalmente reconocido. Sobre el origen, pues ya hablamos de que muchos creen pues que es de origen africano, pero pues se tienen rasgos característicos de que no, que la marimba pues es de origen de ascendencia maya. Dice, no obstante, la mayoría de etnomusicólogos e historiadores coinciden en indicar que su origen es africano y que probablemente fue traída a tierras guatemaltecas por los negros que los españoles hicieron venir a América en calidad de esclavos durante el siglo XVI. ¿Se da cuenta? Entonces, muchos pues hacen referencia a que no es de origen guatemalteca y dice, la tesis se encuentra reforzada por el hecho de que no existen evidencias comprobables de su uso durante el periodo prehispánico y que estén reportadas por los arqueólogos tampoco. Los cronistas de los primeros siglos de la colonia dan noticias de la existencia de este instrumento en tierras mesoamericanas. ¿Se da cuenta? Entonces, pues es parte del contexto, ¿verdad? De lo que es la marimba como nuestro símbolo patrio. Además, de esta vamos a hablar de lo que son algunas danzas tradicionales en Guatemala. Recuerde que Guatemala se caracteriza y hablamos por el tema de la guarimba, el son, que son ritmos musicales muy característicos de nuestro país. Em, una de las danzas drama en Guatemala muy reconocidas es el Rabinal Achí. De hecho, está declarado también como parte del patrimonio cultural de la nación. Vea, dice prácticamente la única danza drama precolombina, es decir, antes del ingreso de los españoles, que persiste en la actualidad es la del Rabinal Achí, que alude directamente al combate entre los jefes guerreros, el varón de Rabinal llamado también Rabinal Achí o jefe principal de los varones del pueblo Rabinalev contra el guerrero Quiché o Queché Achí, jefe máximo de los quichés. El tema central del texto de la danza es la captura y ejecución del enemigo. Entonces, había entre las culturas indígenas de la época, pues habían enfrentamientos por querer tomar el poder y la posición, y eso es lo que relata esta danza drama. De hecho, pues esta danza se ocultó durante muchos años porque aún subsiste, porque aún está presente. Los nativos, los que creían y los que eran parte de esta identidad cultural, pues la practicaban, pero lo hacían a escondidas, ya que cuando llegaron los españoles les prohibieron ciertas prácticas culturales, entre ellas, pues las creencias, ¿verdad? Y como las danzas, pues también son representación de ciertas ideologías, entonces ellos lo hacían a escondidas y así fue como se fue conservando y aún se practica en la zona. Dice, para Alian Breton, la danza representa el origen de la lucha entre dos grupos por alcanzar el dominio político y económico de la zona Samaneb. El Rabinal Achí es una obra que durante muchos años después de la conquista española se mantuvo en la clandestinidad debido a la cantidad de elementos supuestamente paganos contenidos en ella y que los religiosos condenaban. Por ello es muy probable que durante varios años la danza se haya ejecutado en secreto lejos de la mirada y el oído de los clérigos. ¿Por qué razón?
Recuerde que cuando ingresó la cultura española, la ideología de ellos o el credo de ellos era la Iglesia Católica. Obviamente iba en contra, al momento de ellos practicar esta danza, sus creencias iban en contra de lo que establecía la corona. Por esa razón fue que ellos eliminaron todas las ideologías de ascendencia maya. Fueron muchas prácticas, danzas, rituales, ceremonias, los cuales ellos vinieron a eliminar con la imposición de la Iglesia Católica, y por esa razón es que vemos que esta danza, pues como dice, se mantuvo en la clandestinidad hasta después, muchos años después. Y por eso es que si usted hoy visita la zona, las personas pues, le van a hablar del Raminalachi. En la actualidad se realiza casi regularmente durante el mes de enero. La otra danza prehispánica que se continúa bailando hasta la actualidad es el famoso palo volador, hoy prácticamente extinta por la influencia de la Iglesia Católica. Esta otra danza es una representación en la mayoría de pueblos, la han adoptado no como parte de su identidad cultural, sino solo como una forma de expresión artística. Entonces también recordemos, por ejemplo, en el caso de Rabinalachi, no, esta sí, los propios del lugar se sienten identificados con ella, a diferencia del palo volador que sí se practica, pero como ya dije, es una cuestión más de entretenimiento, una cuestión más de pasar tiempo, de diversión, más no como esa identidad que tiene los que practican el Rabinalachi. Vea, dice, otras danzas de tipo guerrero, además de la del Rabinalachi, son las de la conquista y la de moros y cristianos. En el buen enfoque, ¿verdad? Porque hoy dice el baile de los moros o el baile de los cristianos y son hombres vestidos de mujer. Aquí vemos un fenómeno que es conocido como la transculturación, que es la adopción o es la incorporación de nuevas prácticas a la original, se va modificando con el paso de los años. Pero aquí hablamos entonces, está el Rabinalachi, el palo volador y la danza de la conquista. La primera, que en este caso sería em, la conquista, dice, la primera representa el hecho histórico de la conquista de los indígenas por parte de los españoles, pero bajo una forma de guerra ritualizada. Entonces, aquí vemos, por eso se le conoce como la conquista, porque marca o representa de tal modo ese proceso que vivieron en donde los españoles, pues obviamente dominaron a los indígenas de la época. Tiene, por lo tanto, dice, una connotación muy profunda tanto en México como en Guatemala. ¿Por qué razón México? Recuerde que México vende la Riviera Maya. Para los mexicanos, pues la cultura maya se sentó en México y eso es lo que ellos van a conocer. Entonces, por esa razón es que identifica también a México. Esta danza refleja la presencia de los españoles en tierras mexicanas, la existencia de embajadas para la negociación, la guerra y la victoria. Sin embargo, el tema dominante y central de la danza de la conquista es esencialmente religioso, pues se enfrenta el mundo religioso indígena con el español. Esto fue uno de los principales elementos o de los aspectos que generó bastante conflicto, ya que cuando ingresan los españoles ya había una ideología o ya los mayas tenían establecida una creencias. Recordemos que según la historia, ellos eran ellos eran conocidos como politeístas, ellos creían en varios dioses a los cuales ellos les rendían culto, realizaban ciertos sacrificios, incluso durante la época hubo sacrificio de vidas humanas. Esto obviamente con los años fue cambiando. Hoy sabemos que aún se hacen algunos rituales, se hacen algunas ceremonias, se practican algunas danzas en algunas regiones, pero ya no se sacrifican vidas humanas, sino que se sacrifican animales, se ofrece sangre de animales. Entonces, todo eso fue cambiando a través de la imposición de la Iglesia Católica, modificando ellos, pues vinieron a eliminar el politeísmo, tomando como base únicamente la Iglesia Católica y esto también trajo consigo muchos cambios, no solamente en cuanto a sus creencias, sino que también en cuanto a su organización, porque los mayas tenían una estructura social, la cual fue eliminada a través de la imposición. Dice, según Matilde Montoya,
La lucha que se establece en el baile de la conquista es la lucha de la fe presuntamente pagana de los indios contra la fe cristiana de los españoles. Esta pugna concluye con la conversión de los indígenas al cristianismo. Entonces se da cuenta, pues, muchas danzas o muchas ceremonias, rituales que se practicaron durante la época se fueron modificando a través de la implementación del clero. Entonces aquí vemos que se da un fenómeno de aculturación, no transculturación, porque ellos tuvieron que adoptar ciertas prácticas culturales a la fuerza, no por decisión. Entonces vamos a ir viendo algunas de ellas. De hecho, aquí en la imagen no se ve con tanta claridad, pero las vamos a ir viendo a través de presentaciones. Vea, dice, la del palo volador es una de las danzas eh, acro- acrobáticas más conocidas que se practican durante la época colonial, que se practicaban, perdón, durante la época colonial y que ha continuado su vigorosa existencia hasta nuestros días. En los textos de la danza de la conquista que aparecen redactados en español, Tecún Umán, príncipe de los indígenas quiché, aparece defendiendo sus antiguas creencias frente a la conquista de Guatemala. Pedro de Alvarado, la de la conquista es una danza guerrera que se baila en varias partes de Guatemala, principalmente en los pueblos del altiplano, de las Verapaces y de la costa sur. Vean, hay diferentes áreas. De hecho, el Rabinal Achí, pues es de la zona de las Verapaces. Entonces, ahí vemos que estas dos, que son las más mencionadas, son muy representativas en el sentido de que identifican aún a la población indígena. Recuerde que durante la época, como ya dije, se dio la imposición y ellos pues obviamente no estaban en mutuo acuerdo, o sea, ellos no querían o no iban a aceptar esa imposición cultural. Sin embargo, con el dominio que tuvieron los españoles, pues no dio opción a voz y voto, sino únicamente ellos vinieron y derribaron todas las creencias de origen maya. La danza de los moros y cristianos. Esta también, esta es una de las danzas que tiene descendencia hispánica, como su nombre indica, reproduce las contiendas de tipo religioso y político entre ambos grupos. Sin embargo, más que matar la guerra en sí misma en sus armas, más que tomar, perdón, la guerra en sí misma en sus armas, eh, muestra tácticas propias de la danza. Dice, la danza refleja el combate el combate etnológico entre dos grupos que practican religiones diferentes. En sus orígenes, esta danza culmina con el triunfo de los cristianos sobre aquellos que profesan la religión musulmana. Evidentemente, la victoria se traduce en la conversión al cristianismo por parte de los moros vencidos. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de observar, pero de hecho ya lo vamos a ver a continuación en el área del occidente. Por eso dice acá, vea las zonas donde se practica. La danza de la conquista, ya vimos que es la parte de las Verapaces, pero aquí dice, principalmente en el altiplano. Y si vemos la parte del altiplano, estamos hablando de, bueno, parte de Chimaltenango, Sololato, Tonicapán, Quiché, Huehuetenango, entraría San Marcos. Y dice, y de la costa sur. Entonces estamos hablando de los departamentos de, bueno, San Marcos, Suchi, Reu, esas zonas, ¿verdad? Que son parte de el área en donde aún se practica esta danza. Vea, dice, la danza pone en escena el triunfo religioso y espiritual por excelencia, por encima del triunfo militar y político. Entonces, en realidad, estas danzas van a representar la lucha ideológica más que una cuestión de poder, porque ellos querían aún defender sus ideologías
religiosas, ellos creían en sus dioses y de hecho hoy en día usted sabe que hay muchas personas que aún son parte que aún se sienten identificados con lo que es la cultura maya, en este caso los sacerdotes mayas, quienes en su mayoría son los que practican este tipo de rituales, este tipo de ceremonias, con ideología en el sentido maya. Claro que también tenemos que considerar, como ya también lo mencioné, que hay zonas en donde solo se practica como parte, por ejemplo, en los centros educativos. Usted sabe que en el mes de septiembre se da lo que es las festividades cívicas en honor a la independencia y en muchos pueblos, en muchas comunidades del país, a través de los desfiles, se trata de representar parte de la cultura, no como una identidad, sino como un recordatorio a todo aquello que en algún tiempo existió y que identificó al país. Entonces hay una gran diferencia. Vea, dice, la danza pone en escena el triunfo religioso y espiritual por excelencia, por encima del triunfo militar y político. Trasladada al caso americano, esta situación significa el combate de las religiones indígenas por medio de la nueva fe, el cristianismo. Entonces se da cuenta pues que solamente es una representación la que se intenta hacer en donde los españoles a través de su credo, a través de su fe, ellos vinieron a imponer y eliminar totalmente todas las creencias mayas. La de los moros y cristianos, dice, se inscribe dentro del ciclo de representaciones teatrales y de danza, así como de relatos orales y otros medios de enseñanza o adoctrinamiento como el canto, la música y la literatura religiosa que los españoles utilizaron para cristianizar a los indígenas. Algo muy importante, recuerde que vimos en el tema de los instrumentos y los ritmos musicales en Guatemala y en Centroamérica. En el caso de Guatemala, instrumentos de ascendencia maya solo estuvieron los de viento y percusión, no existían de cuerda. Entonces también vamos a ver que en estas danzas se va a dar la aparición de algunos instrumentos autóctonos, es decir, de ascendencia maya. Según Carlos García Escobar, estudioso de las danzas guatemaltecas, esta manifestación cultural tiene plena vigencia durante los días de los santos patronos de varios pueblos. Esto también es algo muy importante. Yo les hacía mención de que de forma artística en el mes de septiembre, por recordar lo que es la independencia patria y hacer alusión a, pero también recordemos que también se da lo que son las ferias patronales en honor a un santo o un patrono y ahí es donde también se hace la representación de estas danzas. Tal es el caso de varios pueblos del altiplano central y occidental, en toda la costa sur, en Alta Verapaz y en Chiquimula, al oriente de Guatemala, se representan frente al atrio de las iglesias, aunque no se conoce a la danza con el mismo nombre en todos estos sitios. De manera general, el público apreciador acostumbra a denominarla simplemente los moros. También se le dice desafíos, los propios ejecutantes la conocen bajo varias acepciones como por ejemplo Don Fernando, el español, la reliquia, fierabras y otros. Probablemente la danza de moros y cristianos, así como la de la conquista, fueron adoptadas y representadas por celeridad por los indígenas quienes ya tenían una larga trayectoria y un gusto especial por la música y el baile. La danza después reinterpretada y sacralizada. De hecho, casi todas las manifestaciones musicales y artísticas entre los mayas tenían un profundo contexto ritual. ¿Se da cuenta? Entonces, hoy en día ya no se practica con ese enfoque, ¿verdad? Porque obviamente todo esto pues ya cambió. Hoy solo es como una forma de entretenimiento que se da. Entonces, a continuación vamos a ver parte de lo que es la danza del Rabinal Achí. Entonces, voy a pausar la clase hasta acá con respecto a lo que es la teoría y lo vamos a ver ahora en la práctica. Para la siguiente clase voy a estar compartiendo links de esas representaciones y que así pues los que van a ver esta clase grabada pues la puedan conocer. Así que con esto pausamos la primera parte de la guía número 4.